¿Ahí me ven? ¿Me ven o no? Sí, sí. Listo. Entonces, les agradezco pues la organización de la Universidad Bolivariana por la invitación y pues a todos los compañeros pues a acompañarnos con la charla que vamos a dar hoy, ¿sí? Antes de empezar, pues me presento, mi nombre es Fernando Becerra, soy ingeniero mecánico, me gradué hace más o menos ya 26 años y pues trabajamos realmente en la familia desde pequeños en la parte de refrigeración con mi padre. Ya después, cuando me gradué de ingeniero, estuve trabajando con la gente de Sabroe en la parte de amoníaco. Y la mayor parte, 16 años que trabajé como Danfoss, 10 de ellos como gerente aquí de regional. Y hace más o menos 10 años que estoy independiente ya con mi empresa, ¿sí? Entonces, ese es más o menos un resumen de mi hoja de vida y pues la idea es tratar de compartir un poquito pues el material que les tengo preparados para hoy. ¿Ven ahí bien la presentación? Ahí Sí, la sí ven, se ve ¿cierto? bien. Listo. Entonces, vamos a iniciar. La presentación, básicamente el tema de hoy, vamos a ver algunos conceptos básicos del ciclo de la refrigeración, cómo es el llenado en el caso de los distintos tipos de expansión directa, inundado, recirculado, las presiones, las temperaturas, la selección de cada uno de los elementos. Básicamente hoy vamos a ver evaporadores, condensadores y un poco de la parte de control. Ese es el tema de hoy, ¿sí? Entonces, para arrancar ya con el tema, coloco acá un proceso en donde es importante entender que cuando yo tengo tengo un proceso en donde yo tengo una sola fase, por ejemplo, coloco una olla con agua a una temperatura de 25 grados centígrados y empiezo a calentar, ese proceso ocurre a temperatura constante. Va aumentando la temperatura a 25, 26 y así sucesivamente. Tengo 100% líquido en todo momento y es lo que se llama, voy aumentando la temperatura, absorbiendo un calor sensible y cuando llegue al punto de ebullición, que si son los 100 grados centígrados, ahí en ese momento yo voy a tener las dos fases. Aparece la primera burbuja de vapor y poco a poco va aumentando la cantidad de vapor, se va evaporando hasta llegar 100% vapor, queda una gota de líquido. Entonces siempre que yo tengo ambas fases, como por ejemplo en este punto, que yo tengo 100 grados centígrados, ese es el punto de ebullición y en el punto de ebullición es la misma temperatura, ocurre el cambio de fase a la misma temperatura. Entonces, eso es importante porque en el ciclo de refrigeración, en el proceso de evaporación y condensación, vamos a tener la misma temperatura. Los procesos que ocurren con una sola fase, es decir, cuando está líquido o cuando ya esté vapor el agua o el refrigerante, vamos a tener una misma temperatura, perdón, una variación de temperatura, ¿sí? Entonces, en el diagrama de Molière vamos a tener aquí un proceso de una presión, la entalpía, y simplemente es el ciclo de refrigeración consiste en absorber una energía, en el caso del evaporador, y llevarlo a través de unas tuberías a un condensador y en ese condensador liberar la energía. Básicamente es eso, ¿sí? Entonces aquí lo vemos un poquito más ilustrado. Tenemos un cuarto frío, un chiller, lo que sea, y vamos a absorber una carga térmica. Esa carga térmica se cede al refrigerante, el refrigerante cambia de fase, esa energía se la lleva el refrigerante en una condición 100% gaseosa, descarga el compresor en forma gaseosa, pero a más alta temperatura, recorre la tubería, ingresa al condensador, poco a poco va a disminuir la temperatura y cuando aparece la primera gotica de líquido, esto es un proceso en donde el refrigerante se va a volver líquido. Entonces tengan presente un proceso de condensar, que es volver el refrigerante gaseoso a líquido, la energía se rechaza. Entonces, esta energía, ese calor es el que yo estoy liberando al medio ambiente a través del condensador.
En el evaporador, ¿qué hicimos? La carga térmica lo que hizo fue evaporar el refrigerante a temperatura constante y nos la llevamos a través de las tuberías con el compresor, ¿sí? Entonces, en el ciclo de refrigeración básicamente vamos a tener una presión de descarga, desde la descarga del compresor, condensador, recibidor, hasta el dispositivo de expansión, que es la presión de alta o la presión de condensación. En términos de lo que vamos a hablar ahora, vamos a hablar de la presión de condensación constante, pero en la realidad hay unas pequeñas caídas de presión a través de los elementos. Y igualmente en el caso de baja, vamos a tener una presión constante, que es la presión de evaporación o la presión de succión del compresor. Idealmente vamos a hablar de que es constante, pero en la realidad hay unas pequeñas caídas de presión. Esas caídas de presión no deberían de ser más de 5 libras. En cuanto a las temperaturas, el ciclo, como ustedes ven acá, por ejemplo, si tenemos un cuarto frío a 2 grados, vamos a evaporar, por ejemplo, a -5. El refrigerante ingresa, controlado por una válvula, al evaporador, empieza a ser evaporado a la misma temperatura, es decir, si evaporamos a -5 grados centígrados, en todos los puntos vamos a tener -5 hasta acá donde está la última gota de líquido. De ahí en adelante se empieza a sobrecalentar en una condición 100% vapor, entonces empieza a -5, -4, -3, así sucesivamente va aumentando y es lo que se llama sobrecalentamiento, el refrigerante se sobrecalienta. Se sobrecalienta a unos cuantos grados dentro del evaporador, que esto lo controla la válvula de expansión. Ese sobrecalentamiento debe ser más o menos 5 grados centígrados y se va a sobrecalentar otros grados a medida que recorre la tubería por estar más fría, por más que esté aislado hay una ganancia de calor y eso hace de que haya un sobrecalentamiento en la tubería y el sobrecalentamiento total sería dentro del evaporador más el de la tubería. Descarga el compresor a una temperatura alta, la temperatura va disminuyendo, pero el refrigerante ven que se mantiene en una condición 100% vapor. Entra el condensador, sigue bajando la temperatura, pero sigue siendo vapor. Y cuando aparece la primera gotica de líquido es cuando el refrigerante empieza el proceso de condensación. Cuando él condensa, él inmediatamente libera la energía y va aumentando la cantidad de líquido a la misma temperatura. Entonces este proceso de condensación es la misma temperatura de condensación que vamos a hablar de ahora en adelante. Una vez el refrigerante se volvió 100% líquido, por decirlo así, ya no hay vapor. Y de ahí en adelante el refrigerante en una condición líquida va a bajar unos cuantos grados centígrados la temperatura dentro del condensador. Llego a la botella y después desde la botella al dispositivo de expansión bajan otros cuantos grados centígrados. Eso es lo que se llama el subcooling. Son los grados centígrados que se disminuye la temperatura de saturación del líquido hasta el dispositivo de expansión. Más o menos son unos 4 o 5 grados centígrados de subcooling, ¿sí? El sistema hace un trabajo en donde el trabajo que estoy realizando es absorbiendo energía mediante un proceso de evaporación y botándola por acá. Ese trabajo hay que darle una energía al ciclo y la energía se la damos a través del compresor. El compresor lo que hace es hacer circular el refrigerante y para lograr esto tenemos un motor eléctrico que induce una potencia eléctrica y ese potencia de accionamiento va a ser liberado acá también. Entonces el condensador realmente me está liberando lo que me absorbió el evaporador más un porcentaje que me cede el compresor en la etapa de compresión, que puede ser un 20-30% del total del calor de rechazo. Este es el calor de rechazo con que vamos a calcular ahora más adelante del condensador, ¿sí? Cualquier duda les agradezco, me van comentando y pues podemos ir hablando, aclarándolas. Todos los ciclos, todos los sistemas de refrigeración son exactamente iguales como lo ven acá. O sea, el condensador, vamos a tener condensadores por aire, por agua, evaporativos, agua con torre de enfriamiento. Va a ser idéntico, ¿sí? Donde va a variar un poco es cómo vamos a inyectar el refrigerante líquido en el evaporador. Entonces, hay varias maneras, lo comento más, no porque vamos a entrar en detalle con los 3 sistemas, pero lo comento para que, como es importante que conozcan los 3 sistemas, cómo se inyecta el refrigerante en el evaporador. Entonces hay un sistema que es el más sencillo,
sistemas de expansión directa, que es lo que más se maneja tanto en aire acondicionado como refrigeración comercial, y ya los sistemas industriales, que son básicamente con amoníaco, se manejan inundados o sistemas recirculados. De esas tres maneras se puede inundar el evaporador. Entonces, si hablamos de expansión directa, es básicamente tomar la línea de líquido que sale del recibidor, perdón, lo agarra una válvula de expansión que se encarga simplemente de llenar el evaporador, que llenen todos los tubos, y una vez el refrigerante haya llenado, mantiene un sobrecalentamiento, es decir, mantiene lleno el evaporador y garantiza que a donde está el bulbo hay 5 grados de sobrecalentamiento. Es decir, si evaporamos a -5, vamos a tener -5 en todos los puntos que estoy mostrando, hasta acá, a donde está la última gotica de líquido hay -5, aquí empieza -4, -3, y hasta donde está el bulbo va a ser el sobrecalentamiento que maneja la válvula de expansión, que debe ser más o menos 5 o 6 grados centígrados. Esa viene calibrada de fábrica, ¿sí? Entonces, una condición óptima para que un evaporador opere bien es que el evaporador esté lleno y la válvula garantice un sobrecalentamiento de 5 o 6 grados centígrados, ¿sí? Aquí vemos en el ciclo de refrigeración el sistema hizo la expansión en la válvula, terminamos con un porcentaje de vapor y un porcentaje de líquido, es decir, hay flash gas después de la válvula de expansión. Esto hace que el sistema sea ineficiente. Hay una cantidad de vapor que, por más que sea pequeña en la calidad del refrigerante, hace de que el volumen dentro del evaporador sea mucho mayor que el líquido. El refrigerante líquido va a evaporarse y una vez esté 100% vapor, se sobrecalienta, un sobrecalentamiento total debido a la válvula de expansión y a la tubería. El compresor hace la compresión isentrópica, descarga una temperatura alta, la cual va disminuyendo, hace el proceso de condensación y vuelve a lo mismo, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas? Uno de las ventajas es que es un costo bastante bajo, es un montaje sencillo y hay una carga de refrigerante pues, no muy grande, ¿sí? Y se maneja, como les digo, básicamente en refrigeración comercial y en aire acondicionado. Si vemos una tubería, perdón, de 10 kV se salió. Ahí me están viendo, ¿cierto? La presentación. No, no se ve, no se ve. Se perdió, espera un momentico, la vuelvo a cargar. Le di escape y se salió. ¿Ahí la están viendo? No. ¿No ha cargado? No, todavía no. Pero lo que yo estaba hablando lo estaban... Sí, se escuchaba todo. ¿Pero se veía lo que yo estaba explicando? Sí, se veía todo las gráficas y todo. Bueno, espera un momentico, vuelvo, aquí le doy, aquí dice mostrar en detalle. Aquí. ¿No lo ven la presentación? No se ve todavía. No se está viendo. Pero le doy donde dice cerrar bandeja de uso compartido. Lo que puedes hacer es dejar de compartir y ya presionas nuevamente compartir y le das en pantalla y aparecen muchas opciones y le das compartir netamente la pantalla y ya se comparte todo. Bueno, vamos a ver. Me avisan si ya conectó, si ya ven la presentación. ¿Ya la ven ya? No. No, nada. Todavía no. Pero ella está cargado, dice cerrar bandeja de uso de compartir, está compartiendo la pantalla mía. Simplemente le di escape y se salió. Si quieres, deja de compartir y vuelves a compartir nuevamente y ya debe aparecer. Listo. Y le doy compartir de nuevo. ¿La ven ya? No, señor. Sí, ya ahora sí. Ahí ya. Bueno, qué pena, yo le di escape y se salió. No sé si voy a mantener la pantalla en ese tamaño y para que no se me vuelva a salir. Entonces, volvamos acá donde estábamos a la parte de expansión directa.
les comentaba de que el sistema de expansión directa, miren acá, si ustedes ven la tubería de un evaporador con expansión directa, por más que ustedes digan, se expandió y hay una calidad de refrigerante en donde hay un porcentaje de líquido bastante grande respecto al vapor, el vapor ocupa mucho volumen y eso hace de que dentro del evaporador ustedes van a ver un porcentaje muy pequeño, una cuarta parte del diámetro de la tubería con líquido y el resto es puro vapor. Entonces, ¿qué es lo que absorbe la energía? Lo que absorbe la energía y extrae el calor del cuarto es el hecho de que el refrigerante líquido se evapore. Entonces, si yo tengo unas paredes dentro del evaporador con mucho vapor, no es eficiente. Entonces, si ustedes miran el volumen total, agarran un evaporador de expansión directa operando y lo paran y dejan escurrir el líquido, apenas el 40% del evaporador se llena de líquido, el 60% es vapor. Entonces, por eso hay evaporadores que tienen unas ranuras internas para hacer que el refrigerante se agite y aumente el coeficiente de convección internamente, ¿sí? Hay un sobrecalentamiento. El hecho de que yo tenga un tramo del evaporador sobrecalentado, estoy desaprovechando parte de esa área. Eso también me afecta la eficiencia del compresor. Entre yo más me sobrecaliente, baja la densidad del refrigerante y me afecta el COP del compresor. Cuando yo uso básicamente válvulas de expansión termostáticas, como es el caso de esta que coloqué acá, las válvulas de expansión termostática, si hay una variación de carga térmica, ellas pueden variar, asumir una variación de más o menos 20%, no más. Es decir, si yo tengo una válvula de 10 toneladas, yo puedo tener 9 toneladas y la válvula me mantiene el sobrecalentamiento. Puedo tener 8 toneladas y me mantiene, pero si yo le pongo 5 toneladas de carga y la válvula es de 10 toneladas, inmediatamente saca retorno. La válvula no es capaz de asumir variaciones de carga mayores a más o menos 20%. La termostática, la electrónica sí lo puede hacer. La electrónica sí puede tener variaciones grandes y no van a tener ningún problema con el sobrecalentamiento. La variación de la electrónica pueden bajar a un 90%, es decir, si la válvula era de 10 toneladas, pueden tener 1 tonelada de carga térmica y no pasa absolutamente nada. La válvula mantiene el superheat. ¿Sí? Ingeniero, disculpe, voy a poner la diapositiva en presentación, ponerla más grandecita. Sí, vamos a ponerla entonces. Listo, entonces miremos ahora. ¿Tienen alguna pregunta de sistema de expansión directa? Está claro, ¿cierto? Es muy económico, muy fácil y todo, pero la eficiencia es mala, porque hay mucho vapor con respecto al líquido, pero ese es el sistema de expansión directa. El otro sistema es el inundado. El ciclo de refrigeración es el mismo, está el compresor, descarga, vamos a un condensador por aire o por agua como está acá, condensa el líquido, este es el recibidor de líquido y nos vamos a lo que anteriormente era la válvula de expansión. Aquí no va a haber válvula de expansión, sino un control de nivel. Hay un control de nivel en donde tumbamos la presión, inundamos este recipiente, el refrigerante inunda el serpentín y al haber una carga térmica acá y ese refrigerante tener la presión de succión del compresor, va a empezar a evaporarse. Y al empezar a evaporarse, esas burbujas de vapor empiezan a circular por diferencia de densidad, ¿sí? Entonces este es el sistema inundado. Tienen que tener en cuenta que el sistema inundado se trabaja básicamente para amoníaco. El aceite se va para abajo, hay que drenarlo, es una desventaja. En el caso de freón, el aceite va para arriba. Si hacen un sistema inundado con freón, van a tener el aceite arriba, vamos a tener que sacarlo con pescadores, con Venturi, ¿sí? Pero a diferencia del sistema de expansión directa, tengo mucho más lleno el evaporador y eso hace que la eficiencia sea casi un 25% mayor que expansión directa. Sí es una instalación más costosa, tiene un tanque, requiere más controles, por cada evaporador va un tanque, ¿sí? Y se trabaja básicamente en algunos evaporadores, en algunos sobre todo chiller, intercambiadores de placas o casco y tubo, ¿sí? Aquí vemos en el diagrama de Mollier cómo cuando el líquido sale del condensador, aquí muestra que no hay subcooling, debería tener un subcooling, expande, el líquido de una vez se separa y arrancamos un proceso de evaporación muy eficiente con 100% líquido desde acá. Entonces por eso la eficiencia es mayor.
Aquí las ventajas: mayor aprovechamiento del área del evaporador porque lo estamos inundando más. No hay sobrecalentamientos, estamos arrancando una succión del compresor 100% saturada y todo el evaporador está lleno, entonces el COP mejora. Y si hay variaciones de las temperaturas de condensación, no se afecta la etapa de baja. Cuando ustedes tienen un sistema de expansión directa, como vemos acá, la válvula, ¿de qué depende la capacidad de la válvula? Depende de la presión de alta menos la presión de baja, y con eso se calcula la válvula de expansión. Si la válvula de expansión tiene un delta P grande, vamos a tener un buen llenado. Si tiene un delta P pequeño, el llenado es ineficiente. ¿Y de qué depende el delta P? Pues de la presión de condensación. Si tenemos variaciones de la temperatura ambiente, como por ejemplo en el caso de Bogotá, que en el día hay 25 grados, 20 grados, y en la noche puede haber 5 grados, cuando cae la presión de alta, inmediatamente la válvula da menos rendimiento, llena menos el evaporador y el sistema se hace ineficiente, deshidrata el producto, ¿sí? Entonces, en ese caso, el sistema de expansión inundado, el llenado por inundado no se afecta por las variaciones de la temperatura de condensación. Desventajas: mayor refrigerante, mayor costo inicial, tanques, controles de nivel, aislamiento, válvulas. Cada evaporador requiere un tanque, como le comenté, y hay que estar purgando el aceite periódicamente y contar cuánto aceite yo voy a purgar y cuánto aceite estoy agregando. El otro sistema es el recirculado. Entonces, el recirculado consiste en lo mismo: descarga el compresor, viene al condensador, vuelve líquido el refrigerante, nos vamos con una línea 100% líquido. Aquí vamos igualito a tumbar la presión con unos controles de nivel y una válvula de expansión acá, manual o como sea. Y ese refrigerante ahora no lo voy a inundar, sino que vamos a colocar una bomba y mandamos el refrigerante para que inunde la tubería y regrese acá el vapor. Acá succiona el compresor y vamos a tener un refrigerante a la presión o a la temperatura de saturación que me fije el compresor. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un compresor de 10 toneladas, un evaporador de 10 toneladas? Selecciono una bomba que me maneje un caudal equivalente a 10 toneladas. Si la carga térmica son 10 toneladas, ¿cómo sale el refrigerante aquí a la salida? 100% vapor, ¿cierto? Porque se evaporó, porque hay una carga de 10 toneladas y estoy mandando 10 toneladas de líquido. Entonces, en el sistema recirculado yo no mando justo lo que se va a evaporar, sino que yo digo, bueno, yo mando ahora 20 toneladas. Si yo mando 20 toneladas y hay una carga térmica de 10, aquí cuando sale el líquido, salen 10 toneladas que no se evaporaron y 10 que sí se evaporaron. Y así sucesivamente yo voy aumentando esa cantidad de líquido que yo sobreinundo. Es un proceso mucho más eficiente porque tengo un refrigerante mucho más líquido. Y lo que vamos a hacer es, vamos a verlo aquí, que yo alimento una vez, alimento 2 veces, 3 veces, y a medida que yo aumento esa cantidad en exceso de líquido que yo envío, el sistema ya pierde la eficiencia más o menos en 3, 4 veces. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando 4 veces la cantidad de refrigerante, por ejemplo, si el evaporador es de 10 toneladas, yo mando 40 toneladas. De esas 40 toneladas me retornan 10 en forma de vapor y 30 toneladas de líquido. O sea, la cantidad de líquido que me retorna acá es bastante grande. Y con eso yo logro que este sea el sistema más eficiente de los 3, pero ya en una rata de recirculación de 4:1, ya el sistema se hace ineficiente por las caídas de presión. Entonces, en general, casi siempre en sistemas recirculados, para los que tienen amoníaco, se manejan ratas de recirculación de 3 o 4:1, que significa mando 3 veces, evaporo 1 y me retornan 2. Eso es lo que significa, ¿sí? El sistema termodinámicamente viene el líquido, se expande, separo el líquido, la bomba comprimo y tumbo la presión con las válvulas reguladoras a la entrada del evaporador y hago la evaporación en el evaporador. Aquí lo vemos. Entonces tenemos los compresores en donde descargamos, aquí la descarga, venimos al condensador
manda líquido al recibidor, del recibidor salimos, venimos a una botella, colocamos acá filtro, válvula solenoide y una válvula de expansión manual que la controla un flotador y vamos a tener un nivel de refrigerante. Aquí el compresor succiona y me fija la presión de evaporación. Las bombas toman líquido y vamos a mandar refrigerante a los evaporadores, perdón, por acá, y aquí retornamos de nuevo al tanque y empezamos a sobrealimentar 3 veces o 4 veces para que sea un sistema recirculado. Entonces, en un evaporador hay esas maneras de inundarlo. Lo quería comentar más como para que los que tienen amoníaco pues conozcan del tema. Las ventajas que tenemos, la superficie del evaporador se aprovecha mucho más, el COP del compresor es más alto, es un sistema más eficiente. Igualmente la alimentación de los evaporadores no lo afecta las variaciones de la temperatura ambiental, o sea, con la presión de alta no se afecta. Y el refrigerante se succiona de una condición 100% saturada, no tenemos sobrecalentamiento, no tenemos problemas de retorno de aceite. Aquí el refrigerante empuja el líquido del aceite y no tenemos que estar haciendo purgas de aceite, ¿sí? Y yo puedo tener varios evaporadores, como ven acá, con un solo tanque, y cada evaporador puedo tener distintas temperaturas. Simplemente regulo la presión acá y puedo tener distintos cuartos fríos con distinta condición. La temperatura más baja siempre la va a fijar el refrigerante líquido y esa la fija la succión del compresor. En cuanto a las desventajas, hay unas tuberías de mayor diámetro, hay que calcular las tuberías para mandar 4 veces la cantidad de líquido que se requiere, mucho más refrigerante, hay que aislar, hay una instrumentación mucho más costosa, hay un costo de operación de las bombas, en fin, es una instalación más costosa y se maneja más que todo en refrigeración ya industrial, en sistemas ya grandes con amoníaco. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora de lo que vimos? Para ya pasar, centrarnos ahora hacia expansión directa. Sí, señor. Sí, si quiere me comenta. Buenas tardes. Ingeniero, yo le hago una consulta más que todo práctica. Sí. Que en un sistema que me estaba... Yo instalé un cuarto frío en una zona de... me pasa así algo como en Bogotá, como usted hizo. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Él me daba una eficiencia muy buena en el día y en la noche, que era cuando ya entraba más que toda la mercancía, resultaba que como se bajaba la temperatura exterior, Sí. ¿cierto? El condensador se bajaba mucho, entonces el condensador me perdía mucha eficiencia. Yo opté porque un sistema de control de manera que me apagara los